Hola, buenos días. Buenas tardes a todos. Perdón por el retraso. Tuvimos un poco de problemas técnicos. Bueno, sean bienvenidos otra vez a nuestro seminario del Cuerpo Académico de Partículas Elementales. Eh, esta semana tuvimos, recuerden que somos el único seminario presencial. Esta semana hubo mucha polémica en el grupo de la facultad. Pero bueno, eso solo nos motiva a seguir trabajando. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es un seminario que nos debían desde el semestre pasado. Por problemas de tiempo no lo pudimos agendar, porque yo me tuve que ir antes, tuve que acabar el semestre antes. Pero aquí está. Entonces, este es el seminario donde estamos despidiendo a Irán Denis Yoval Pozos. Ella es estudiante de doctorado de la facultad. Actualmente está realizando su trabajo con el doctor Mario Rodríguez Caguanzi y el doctor Arturo Fernández Telles. Y bueno, démosle la bienvenida a Irán Denis el día de hoy. Ok, muy bien, mucho. Bueno, primero que nada, buenas tardes. El tema pues en este caso del trabajo que les voy a exponer lleva como título Multimones en eventos de rayos cósmicos observados por el experimento ALICE en el LHC. Ok. Bueno, y pues como ya lo mencionó Alan, está supervisado por el doctor Mario Rodríguez Caguanza y el doctor Arturo Fernández Telles. Y bueno, este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Pues primero voy a dar una breve introducción acerca de qué son los rayos cósmicos. Hablaremos de los generadores de interacción hadrónica. ¿Qué es el rompecabezas del muón? Que es el tema central de este trabajo. El estudio de los rayos cósmicos desde la era de LED. El experimento ALICE. Y pues las firmas de QGP en los chubascos atmosféricos. Además de ello, pues tenemos pues las conclusiones y pues la bibliografía utilizada a lo largo de este trabajo. Ok, vamos a empezar. Primero hablaremos de qué son los rayos cósmicos. Bueno, el génesis de los rayos cósmicos se encuentra en fuentes no reconocibles fuera de nuestro sistema solar. Aunque esos rayos cósmicos pueden provenir de fuentes puntuales, fuentes bien reconocidas, pero desde nuestro cielo, desde nuestra perspectiva, no parece ser así. Estos rayos son núcleos ionizados que llegan a la Tierra con energías del orden relativista. Y están compuestos principalmente, puede ser de protón, hierro o núcleos pesados. El rayo cósmico primario consiste de 3 componentes en cuanto hace una interacción con nuestra atmósfera, que es la muónica, la hadrónica y la electromagnética. Ok, ¿y cómo podemos observar estos rayos? Bueno, existen 2 formas de observarlos, de manera directa o indirecta. De manera directa, se pueden detectar partículas con energías de hasta 100 TeV. Y esto puede ser por medio de experimentos espaciales, como es el AMS, o por globos de gran altitud, como es el CRIM. O puede ser de manera indirecta. Y esto es a partir de experimentos que ocupan una gran extensión en la Tierra, como es Pierre-Auger, que es muy conocido, o Telescope Array. Cabe destacar que esta segunda forma de detección, que es la manera indirecta, lo que registra, lo que detecta, son las partículas generadas tras que el rayo cósmico primario tuvo una interacción con la atmósfera. Ahora, el flujo de los rayos cósmicos cuando llegan a la Tierra es isotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Es aleatorio. No hay como que un lado que predomine más de donde puedan llegar. Es aleatorio. Y esto se debe a que la forma en la que ellos se mueven en el espacio se puede relacionar con un flujo difusivo. ¿Eso qué quiere decir? O sea, imagínense, la parte de flujo difusivo se puede relacionar mucho con las moléculas de un gas. Se mueven mucho, aleatoriamente, cambian constantemente sus direcciones. Y eso es lo que pasa con los rayos cósmicos. De la fuente de donde salen, a partir de los campos magnéticos galácticos, ellos van cambiando de su dirección. Es por eso que es tan difícil saber de dónde provienen. Y aquí, como lo decimos, es aleatorio. La forma en la que llegan, pues es aleatoria. Pero sí es posible determinar las fuentes. Es posible, pero la técnica consiste en inferir la masa de ese rayo en función de la energía.
Y pues esto se puede hacer estudiando pues, las características del rayo cósmico. El cálculo de la masa se deriva de considerar dos parámetros esenciales que surgen a partir del desarrollo de ese chubasco o cascada de aire, que es la profundidad del chubasco y el número de muones que se producen a partir de. Pero ojo, aquí viene pues como que un pequeño problemita. La cuantificación de ese número de muones trae consigo muchísimas incertidumbres sistemáticas. Pero ojo, incertidumbres que no son experimentales, cabe destacar. Esto no es cuestión de los experimentos. Ahora, sabemos que en la parte experimental las simulaciones juegan un rol fundamental, ¿sí? Porque a partir de ellas podemos interpretar las mediciones que obtenemos de los experimentos. Durante el desarrollo de la cascada, lo que predomina son colisiones hadrónicas. Es por eso que para simular esos chubascos tenemos que utilizar generadores de interacción hadrónica. La comparación entre las predicciones que se obtienen a partir de esos generadores con los datos experimentales, ¿qué nos están mostrando? Que los generadores muestran una menor producción de partículas de las que está registrando el experimento. Y esa discrepancia en el número de muones se le conoce como rompecabezas del muón, que es uno de los problemas abiertos actualmente en la física de rayos cósmicos. ¿Ese es el error sistemático al que te refieres? Sí. Ok. Sí, es esa discrepancia. El experimento registra una mayor cantidad de muones que los generadores hadrónicos no lo registran. Ahora, vamos a hablar un poquito de los generadores de interacción hadrónica. Pues ya que nos dimos cuenta que esto no se puede calcular bajo estas condiciones, es por eso que recorrimos a teorías y a fenomenología. Y pues los generadores simulan la producción hadrónica, es por eso de ahí viene su nombre. Pero ¿qué pasa con estos generadores? Son nuestra mayor fuente de incertidumbre. Y pues la pregunta es, pues, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa en la atmósfera que los generadores hadrónicos no están contemplando? Bueno, existen varios tipos de generadores para estudiar ese desarrollo de los chubascos. Entre ellos tenemos EPOS LHC, PITIA, QGC-JET, Corsica, que es uno de los más conocidos y que más se ocupa. Además de ellos también está DIPSI. Así que fue el primer generador hadrónico que pues, se creó para estudiar esta parte. Ahora, este concepto es clave, por eso quise dedicarle una diapositiva completa. Es clave tanto para el desarrollo de este tema, para la comprensión, y pues es parte de mi tema de tesis. El rompecabezas del muón. El rompecabezas del muón se define como ese déficit entre simulaciones y datos. ¿Y qué pasa con esto? Esta discrepancia inicia cuando los chubascos tienen su primera interacción con energías de centro de masa de 8 TeV en el sistema núcleo-núcleo. Ahí es donde empieza esta discrepancia. ¿Y qué pasa con esta energía? 8 TeV. ¿Eso qué nos dice? Que esta discrepancia puede ser trabajada en el LHC. ¿Por qué? Porque esa energía es en la que están colisionando protones. Podemos estudiar esta discrepancia haciendo uso también del LHC. Ahora, desde que Alice sacó su primer artículo de cósmicos, que fue más o menos por el año 2016, ya la comunidad científica tenía propuestas, porque ya notaban una discrepancia. Desde Aleph y Delphi ya había esta discrepancia y ya lo estaban notando. Ahora, yo aquí pongo dos de las propuestas más recientes, porque en una de ellas es en la que nosotros nos estamos enfocando. La primera fue propuesta por Farrar y Allen en el 2013.
Él propone que esa discrepancia se puede solucionar haciendo una supresión en la producción de los piones, haciendo unas modificaciones en la multiplicidad y en la cross-section. Pero la segunda propuesta, que es en la que nosotros nos estamos enfocando y estamos intentando abordar, es la propuesta por Ancordoqui en 2017. Él asume que los rayos cósmicos a muy altas energías son núcleos pesados y propone que la primera interacción que se da, hay una formación, una creación de QGP en la atmósfera. Ahora, hablaremos un poquito del contexto histórico, ya que tenemos como que los conceptos. El estudio de rayos cósmicos desde la era del EPA. Ahora, en ese momento se tenían experimentos como Aleph y Delphi. Experimentos que fueron pioneros en el estudio de detectar astropartículas. Fueron de los primeros que lo hicieron. Estos experimentos investigaban la producción de muones y las interacciones del rayo cósmico en la atmósfera superior. Estos estudios se concentraban principalmente en la componente muónica, porque sabemos que son pues las partículas que nos llegan para acá, a estas alturas. Ahora, ellos se encargaban de estudiar el chubasco y la multiplicidad. Pero ellos, ¿qué notaron? Aleph, sus estudios mostraban que a bajas y intermedias multiplicidades, modelos pues estándar argónicos, como en su momento era QGS-JET 01, ahorita ya estamos en QGS-JET 3, se ajustaban muy bien a la multiplicidad registrada experimentalmente. Pero ¿qué pasaba con multiplicidades mayores? No se ajustaba para nada. Inclusive si cambiaban la composición del rayo primario, a hierro, por ejemplo. Perdón, Sí, disculpa, ¿qué era multiplicidad? el número de partículas en un evento. Ok, gracias. Ok, un estudio similar lo hizo Delphi. Ellos, al igual que Aleph, concluyeron exactamente lo mismo. Concluyeron que pues, las simulaciones de Monte Carlo pues, no observaban esa abundancia que experimentalmente se tenía. Y aquí se puede ver. A bajas y medianas multiplicidades, protón se ajusta muy bien. Pero ¿qué pasa a altas? No se ajusta para nada. Inclusive el hierro no se ajusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los eventos de alta multiplicidad? Ok, es ahí cuando empiezan a surgir muchas propuestas. Propuestas en las que se dice que tal vez hay una pequeña fracción de extrañeza en el rayo cósmico y eso es lo que origina ese aumento de muones, o inclusive la que se aborda actualmente, que hay una formación de QGP. Ahora, ya que conocimos los antecedentes, vamos a hablar del experimento ALICE. Bueno, en este punto vamos a hablar del artículo que ellos publicaron en el 2016. Y bueno, aquí sabemos que ALICE es uno de los 4 principales experimentos del LHC. Y está específicamente diseñado para estudiar pues, el plasma de quark y gluones. Las características que tenemos de ALICE es que está a 52 metros bajo tierra y sobre él hay 28 metros de piedra. ¿Cómo funciona esta piedra? Nos funciona como un absorber para los rayos cósmicos. Un absorber para la parte electromagnética y argónica. Es decir, que las partículas, en este caso los muones, que solamente llegan hasta ALICE, o sea que se pueden detectar a ALICE, son aquellos que tienen una energía mayor a 16 GeV desde la superficie. Ahora, ¿y qué es la parte principal de este artículo? Bueno, ALICE colectó datos en 3 años, del 2010 al 2013, cuando había, pues digamos que paradas del colisionador, es cuando ellos empezaban a tomar datos. En total juntaron 30.8 días de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que son aproximadamente 22.6 millones de eventos
en los que al menos se reportó un muón. ¿Y qué pasa con esta muestra? De esa muestra se extrajeron que hubo 7,487 eventos multimónicos, es decir, que había más de 4 muones producidos por evento. La multiplicidad era de 4 o mayor, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí vamos a introducir este concepto. Bueno, no es concepto, pero sí es un parámetro que tenemos que tener en cuenta. La alta multiplicidad. Ellos, ¿cómo definieron su alta multiplicidad? Porque hay que destacar, no es la misma la que ellos están manejando a la de Aleph y Delphi, que era de 75 a 100. Alice está manejando en la RON 1 mayor a 100. ¿Sí? Alta multiplicidad es cuando vamos a tener eventos donde se produjeron más de 100 muones. Ok. Pero ahí a qué te refieres es que se produjeron más de 100 muones, es que en un instante me dieron 100 muones. Sí. Pero Sí. cada muón puede, bueno, vienen de diferentes procesos, etcétera, ¿no? Vienen del mismo evento. Del mismo, o sea, de un Sí, evento. de un evento, 100 muones. Ok. Exacto. ¿Y qué pasó? En esos 30.8 días, Alice reportó 5 eventos de muy alta multiplicidad, que los cuales los pueden observar en esta gráfica. Aquí está 1, 2, 3 y aquí hay 2. 5 eventos de muy alta multiplicidad. Y aquí, bueno, el dato curioso. El mayor evento de multiplicidad que reconstruyó la TPC en la RON 1 fue de 276 muones. Un evento tuvo 276 muones. Es el último, ¿no? Sí, es justamente este. Ahora, ¿qué pasó también en esa RON 1? También se hicieron simulaciones de Monte Carlo. En este caso se utilizó lo que se llama, bueno, Corsica es un generador de eventos específicamente para rayos cósmicos. Y pues se utilizó el modelo QGC-JET, pero en 2 versiones, la 203 y la 204. ¿Puedo hacer un comentario? Y tiene que ver con la pregunta que hizo el doctor Alan en la transparencia anterior. Vean, estamos viendo en ALICE eventos muy especiales provenientes de rayos cósmicos, en donde en un evento se logró reconstruir 276 muones, lo cual quiere decir que estamos hablando de una cascada de partículas producidas, una cascada de rayos cósmicos secundarios producidos por un rayo cósmico muy energético. Eso es algo muy anómalo. Y desde el punto de vista físico, no se sabe cómo es que sucede esto. ¿Cuál es el origen de ese tipo de eventos? Y ese estudio, pues fue muy mencionado en el CERN, tanto en el 2016, cuando se publicó el primer artículo, y en el 2024, 25 en este año, cuando se publicó el segundo artículo de ALICE, que hace esos estudios. Entonces, ¿cómo es posible que un evento tenga esa cantidad de muones? No se registra eso en las colisiones protón-protón o iones de plomo con iones de plomo en el LHC. Entonces, estamos hablando de un evento muy especial que hay que estudiar. No se está diciendo que es nueva física. No. Se está queriendo entender de dónde viene. Sí. Y como seguramente lo va a platicar Irán Denis, tiene que ver con el hecho de que estamos viendo el core, el corazón de la cascada. ¿Sí? En una de las imágenes que puso Irán Denis al inicio, la cascada cuando se produce ahí, se produce por un rayo cósmico muy energético, se da una interacción muy grande entre las partículas que siguen la interacción y al final, sobre el suelo de la Tierra, la superficie terrestre,
se detectan muchas partículas. Entonces, lo que se cree es que estamos viendo nosotros el centro de la cascada, que se llama el core, corazón. ¿Sí? Entonces, por eso está producido, hay tantísimos. Y seguramente hay más, pero nosotros detectamos solamente esa fracción. Ok. Bueno, no, disculpa, yo tengo una duda. Entonces, ok. Lo que entiendo es que ustedes usan ALICE para medir rayos cósmicos, no usan nada de la colisión. Simplemente usan el detector de ALICE Sí, solamente como un el detector de rayos cósmicos. Ok, Sí. ok. Sí, porque en la RON 1 se tenía acorde, se utilizó como trigger acorde. Y la TPC pues se utilizó para hacer el tracking, o sea, para hacer las pistas, para la reconstrucción. Ok, bueno, entonces, el generador hadrónico que se utilizó para analizar los datos de la RON 1 fue QGIS-Jet, en sus dos versiones, 2, 203 y 204. Ahora, pues, QGIS-Jet, en este caso el 204 específicamente, fue como quien diría tuneado, ajustado con los primeros datos del LHC. Es por eso que registraba un incremento en el contenido muónico, alrededor de 20% más. Y pues cabe destacar que estas simulaciones que se realizaron consideraban pues las energías del rayo cósmico primario mayores a 10 a la 14 electronvolts y dos composiciones, que era protón o hierro. Y pues la propagación hacia el experimento ALICE a través de la roca se hacía por medio de YAN 3. Y bueno, aquí como se puede ver, es un gráfico muy parecido al que se mostró anteriormente, es el número de muones versus el número de eventos. Y como podemos ver, sucede algo muy similar, que ya lo que se ve reportado. En bajas intermedias, en bajas multiplicidades, se va ajustando un poquito más a la parte de protones, es la parte rojita. Y altas multiplicidades se ajusta un poco mejor a la parte de hierro. Ahora, ¿cuáles son, pues, digamos que los resultados claves de este paper? El primero, a bajas multiplicidades, los datos, pues, tienden a seguir lo que es la curva hecha por una composición ligera, es decir, los protones. Pero a altas multiplicidades pasa todo lo contrario. La curva tiende a, acercarse, a aproximarse a la de una composición pesada, que es el hierro. Esto que nos indica que el promedio de la masa del rayo cósmico primario incrementa con el flujo de energía. Es decir, hay como una especie de transición ahí. Ahora, ¿qué pasa con los eventos de muy alta multiplicidad? Pues en este caso, pues, cuando se asume un modelo, en este caso el modelo de QGIS-Jet 204, y se tiene una composición pues de hierro, pues se tiende a acercar un poco mejor, o sea, los datos tienden a tener como que un mejor match con la parte de la simulación. Y eso demuestra que pues los eventos de alta multiplicidad, que anteriormente no los había podido explicar en LEP, pues son consistentes con un rayo cósmico de composición más pesada, pero aquí viene lo más importante, lo que mencionaba el doctor Arturo. Pueden ser descritos con mecanismos hadrónicos convencionales. Como decía el doctor Arturo, no hay nueva física, simplemente hay procesos que no estamos contemplando allá arriba, que no están contemplando los generadores. Ahora, antes de pasar al segundo paper de rayos cósmicos del experimento ALICE, que es el más reciente, se publicó justamente en este año, pues quiero poner un poquito de contexto de los generadores hadrónicos que se está utilizando, porque se sigue utilizando Corsica, pero en sus versiones más recientes. La versión 7.74 y 7.56. Ahora, para este nuevo análisis se utilizaron pues 3 generadores hadrónicos, que es QGIS-Jet C204, que ese ya lo habían utilizado en la RON 1,
EPOS, LHC y Civil. Y bueno, aquí pongo brevemente algunas descripciones de lo que consiste cada modelo. En el caso de QGZ-Jet, pues hay un incremento pues, en el intercambio de los pomerones y asume que... Un montón. El intercambio de piones es dominado por una producción de hadrones neutros. Y pues cabe destacar que pues este fue ajustado por medio de las primeras mediciones del LHC, lo que hace que haya un incremento de muones alrededor del 20%. En el caso de EPOS LHC es un generador minimum bias de interacciones hadrónicas. Y pues también digamos que fue ajustado con las primeras mediciones que tuvo el LHC. Aquí pues digamos que los ajustes que se hicieron en torno al LHC fue por medio del experimento TOTEM en las cross-section tanto elástica como inelástica. Y pues prácticamente esto es lo que lo hice con TOTEM. En el caso de Civil, que esta es la última versión, la 2.3D, que es del año 2016, se utiliza un primer modelo microscópico para rayos cósmicos que se llama mini-jet, es decir, son jets hadrónicos que colisionan, pero la característica de estos jets es que tienen un momento transversal bajo. Esa es la parte de lo que concierne a un modelo mini-jet. Y bueno, aquí también las cross-section, tanto protón-protón o protón-antiprotón, fueron ajustadas por medio del LHC, pero la diferencia es que se modificó un poco la forma de la distribución de los partones que colisionan entre ellos. Y bueno, el segundo artículo fue publicado en este año. Y bueno, ya sabemos algunas características. ALICE está a 52 metros bajo tierra. Y pues puede detectar muones de alta energía. Perdón, de alta multiplicidad. Ahora, ¿qué pasa? Durante la RUN 2, que comprende los periodos 2015-2018, se tomaron 62.5 días efectivos de datos, enfocándose principalmente en eventos de alta multiplicidad. Y volvemos a tomar lo mismo. Cuando un evento produce más de 100 muones. ¿Cuál era el objetivo? Pues era por medio de modelos hadrónicos, de esos 3 modelos hadrónicos, reproducir lo observado en los datos. Y para ello se volvió a utilizar Corsica con diferentes modelos y diferente composición, en este caso del rayo, que puede ser igual protón o hierro. Aquí, bueno, aquí podemos ver una figura. La figura ilustra los datos experimentales comparado con cada uno de los modelos. Cuando subimos composiciones como el hierro, pues se reproducen mejor los datos que cuando subimos protones. Es decir, la componente pesada es la que pues predomina. Y aquí se puede ver. Claramente aquí en QGZ-Jet, que es el primero que tenemos acá arriba, los datos son los circulitos y pues en este caso hierro, que es el que mejor se ajusta a los datos, pues es el que más se acerca, está dentro de las incertidumbres. En el caso de Civil, pues tiene una buena aceptancia, o sea, se adapta bien. Y pues el LHC es el que menos se adapta. Ahora, esta es una de las tablas, yo creo que claves de este artículo, porque aquí hacen una comparación directa de cada cuánto se están registrando esos muones de alta multiplicidad. Tanto para el experimento como para la parte de la simulación. ¿Y qué nos dice aquí? Para la RUN 2, un evento de alta multiplicidad se registraba cada 4.8 días. Un evento de alta multiplicidad. Caso contrario para la RUN 1. Cabe destacar que pues era menos tiempo de datos. Se tenía menos. Cada 6.2 días había un evento de alta multiplicidad. Ahora, ¿qué pasa con nuestras simulaciones? Pues si se pueden dar cuenta, EPOS LHC está muy lejos, como ya se veía en el gráfico anterior. Civil, un poquito parecido cuando estamos tratando de hierro. QGZ-Jet, pues en 5.8 días, un evento de alta multiplicidad. Cabe destacar que aquí en este caso,
para hacer la producción, para que se tuviera una mayor estadística. En el caso de los simuladores, se simularon en 365 días. A diferencia de los datos, que pues son 62.5. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Lo más prominente que tenemos de esta tabla. 1. La mejor descripción es de QGIS. Es el que más se aproxima a los datos. El modelo de Civil, pues se puede decir que sí es compatible. Se ajusta bien. EPOS LHC es el que menos se adapta pues a los datos. Predice significativamente una menor cantidad, una menor medida, y pues eso pues está fuera hasta de la parte de la incertidumbre estadística que se propone, porque está ya fuera por una sigma, es decir, no es nada compatible con lo que se tiene. Ahora, como pueden darse cuenta aquí, la figura 8, esa también es específicamente del artículo. No sé si se ve bien, pero aquí hay una línea verde. Sí. Ya. En la anterior tabla no entendí muy bien las comparaciones que se hacen con los datos de simulación y los datos experimentales. ¿Lo estás comparando con los ajustes de la RUN 1 o de la RUN 2 en las simulaciones? Pues? No entendí eso. A ver, repite, pero fuerte. Los datos de simulación, ajá, los estás comparando con los ajustes de la RUN 1, o sea, como simulando los eventos de la RUN 1 o de la RUN 2. Eso no entendí muy bien. No, es que las simulaciones aquí pues son, digamos que generales, o sea, porque se está utilizando el mismo detector. Lo podemos ocupar para comparar tanto datos de la RUN 1 como de la RUN 2. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa. En la simulación lo que entendería es que hay diferentes formas de simular. Por ejemplo, en la RUN 1 se utilizó diferente método que la RUN 2 o algo así, ¿no? No. ¿No? No. Se utilizó el mismo método, se utilizaron las mismas características. Es por eso que se puede comparar directamente con las dos. Y bueno, si se utiliza la misma, ¿por qué sería diferente los días en los que se captan la alta multiplicidad? Pues, no entiendes. O sea, ¿qué hay de diferencia en los días? Ajá, bueno, es que en la RUN 1 dices que son 6.2 días para captar alta multiplicidad, y en el otro 4.8, pero si se utilizan los mismos ajustes, ¿por qué serían diferentes los Bueno, en días? un principio tenemos mayor datos colectados en la RUN 2, son 60.2 días, en comparación de la RUN 1, que pues es prácticamente la mitad. ¿Sí? Yo lo iba a hacer a manera de comentario y Bogart lo hizo como pregunta. Si ustedes pueden ver ahí, en la primera columna son los datos, ¿verdad? De la RON 2, de la RON 1. En las siguientes 3 columnas son los resultados que dan la simulación. Entonces, uno puede ver que hay mucha diferencia tanto en los datos de la RON 2 con los datos de la RON 1, y uno diría, pues está todo mal. Pero realmente, si se dan cuenta, en la última fila está la incertidumbre en la medición, tanto sistemática como estadística. Y como lo dice aquí en la parte de abajo, los datos de la RON 2 comparado con los datos de la RON 1, tomando en cuenta esta incertidumbre, son compatibles. Sí. O sea que estamos bien en los datos. ¿Sí? O sea, no hay discrepancia desde el punto de vista experimental. Como pueden ver ustedes, en las siguientes columnas, el error es mucho menor. Porque es los datos de la simulación. Es más, debería ser menor. Sí. Pero como correr esas simulaciones implica mucho poder de cómputo, lleva mucho tiempo, con que sea del orden del 10% ya está bien. Sí. Entonces, pues este es un ejercicio muy bueno para la gente que hace tratamiento estadístico de datos, ¿no? Sí. Esto también enseña mucho a nivel docente. Okay.
Ok, bueno. Como se pueden dar cuenta en esta gráfica, tenemos una línea verde, sea un poquito neón, creo. Bueno, esta línea verde es prácticamente la tasa de eventos que se registró en la ROM 2. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos días por evento. Ahora. Y eso en números, en la gráfica, se ve lo que estoy diciendo. Sí. En este rango de nombre son compatibles. Sí, efectivamente. Bueno, como podemos ver, la ROM 2 pues está muy bien porque pues en ella se están basando en la tasa de eventos. Y ahora, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos todos los generadores, tanto para cuando la composición es pesada como el hierro o es ligera como el protón. ¿Y qué se puede observar de aquí? En el caso de EPOS LHC, como ya se había mencionado anteriormente y se puede apreciar en la tabla, el hierro y el protón, pues ninguno se ajusta. QGC-JET, hierro, es el que mejor se está ajustando, como ya lo habíamos mencionado y aquí también lo decimos. QGC-JET es el que mejor se adapta. Civil, también para hierro, es razonable, su acercamiento también es muy razonable, es muy bueno. En el caso de los protones, pues para nada. Y EPOS LHC, pues, pues no se adapta para nada. Como ya se había mencionado, pues muestra una mucho menor producción. Y bueno, ¿cuál es esta relación que tiene específicamente estos artículos de rayos cósmicos con el rompecabezas del muón? Bueno, los resultados sugieren que en eventos de alta multiplicidad originados en rayos cósmicos primarios con energías alrededor de 10 a la 17 electronvolts, la cual coincide coincide dentro del espectro de energía con una parte que se llama Heavy. Con esos resultados se sugiere que la composición de esos rayos pues, es rica en núcleos pesados, es decir, hierro. Sin embargo, pues con esta hipótesis, algunos modelos, notablemente lo que sucede en EPOS LHC, falla al reproducir pues, ese número de muones observados. Y pues esta discrepancia es parte de lo que ya se conoce y he mencionado bastante como es el rompecabezas del muón, un problema entre simulaciones y los datos experimentales a lo largo de pues, el número de muones producidos. Y bueno, aquí termina esta parte de la teoría, como que la parte del contexto. Ahora vamos a presentar en lo que se ha estado trabajando para abordar pues esta situación. Y pues dice, el incremento de la producción de partículas extrañas anteriormente se relacionaba como una señal de formación de QGP en colisiones de alta energía. En este contexto, pues en rayos cósmicos, este mecanismo podría contribuir a ese exceso de muones observados en los chubascos. Basados en esta idea, el trabajo que se está realizando es utilizar simulaciones de Corsica para estudiar ese rol de extrañeza, tanto en la primera interacción, que es cuando el rayo cósmico interacciona por primera vez con la atmósfera, como a nivel observacional, que es donde está el detector. Y bueno, pues estamos explorando la idea de que esto nos pueda ayudar a describir esa discrepancia. Ok, ¿qué es lo primero en lo que hemos trabajado? Lo primero que se trabajó fue en uno de los artículos muy conocidos de Alice, que se llama Aumento de la producción de hadrones multiextraños en colisiones de alta multiplicidad, pues en este caso sistemas pequeños como lo es protón-protón. Y bueno, este es para mi gusto, es el gráfico principal que mostramos en este artículo. ¿Por qué? Porque este gráfico nos dice muchas cosas. Antes la parte de extrañeza solamente se asociaba con colisiones de iones pesados, ¿sí? Con creación de QGP. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y está súper claro en esta gráfica. En esta gráfica están colisionando tres sistemas. Protón-protón, la colisión asimétrica que es protón-plomo y plomo-plomo. ¿Y qué es lo que pasa?
Si se dan cuenta, estas son partículas que tienen, pues, en su contenido está el quark strange, sea 2K0 short, lambdas, chi y omegas. ¿Y qué es lo que estamos teniendo aquí? Que es independiente el sistema que se colisione. Altas multiplicidades se comportan de una manera muy similar. Eso es lo que prácticamente nos dice esta gráfica. Estamos siendo independientes del sistema e independientes de la energía a la que se colisiona. Eso es lo bonito de este gráfico. Nos da una idea muy buena. Y otro punto importante. Ningún simulador ningún generador que se utilizó se adapta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es por eso que nosotros decidimos pues empezar a trabajar con colisiones protón-protón. Utilizamos el modelo EPOS-LHC para pues hacer estas simulaciones, porque si se dan cuenta, altas multiplicidades, no pasa nada, se comporta igual que los otros tipos de colisión. ¿Y cuáles son nuestros parámetros que utilizamos o cuál es, digamos, la parte diferente que nosotros hicimos? Bueno, en EPOS-LHC existe una función que se llama Fusion On y Fusion Off, es decir, activamos o desactivamos que haya un medio. Eso es lo que hace esa función. Introdujimos diferentes parámetros de impacto y estos últimos tres, pues es lo que viene en el artículo. O sea, nos estamos basando también plenamente en el artículo. Las colisiones fueron con energías de centro de masa de 7 TeV. Se propuso un corte en la mid rapidity de 0.5 y se pide que al menos uno de los eventos producidos, bueno, de las partículas producidas, esté cargada en el estado final. Una pseudorapidez de 1. Eso es lo que prácticamente se hizo. Ahora, posteriormente, como nosotros trabajamos con diferentes parámetros de impacto, pues teníamos que ver cuál se ajusta mejor. Para parámetros de impacto que van desde una colisión supercentral a periféricas. Eso es lo que nosotros hicimos. Utilizamos diferentes parámetros de impacto. Y utilizamos pues el coeficiente de Pearson, que en este caso es un método cuantitativo para relacionar y ver cuál es la tendencia. Para entender pues en qué parámetro de impacto las simulaciones se asemejan más a los datos ya reportados por Alice. Ahora, a partir de esto, ¿qué obtuvimos? Bueno, cabe destacar, el protón aquí lo tenemos porque es como que el que ya está muy conocido, muy bien controlado para EPOS-LHC, no es que contenga el quark strange ni nada de eso, simplemente es como, lo utilizamos de guía, por así decirlo. Ahora, los que sí nos interesan es el K0 short, lambda, chi y omega. ¿Y qué obtenemos a partir de eso? Bueno, el Kaon, su mejor pues, rango de parámetro de impacto es de 1.6 a 2, que ya es prácticamente una colisión periférica. Y se comporta mejor cuando no tenemos un medio, por así decirlo. En el caso de lambda, minimum bias, es cuando se comporta mejor cuando tenemos un medio simulado. Y lo mismo sucede en el caso de chi, omega, pero cuando las colisiones son centrales. Y bueno, aquí nada más se observa el coeficiente de Pearson. Aquí lo ideal es que la tendencia en coeficiente de Pearson es 1 menos 1 o 0. 1 pues es una tendencia positiva, menos 1 negativa y 0 pues no hay tendencia. Eso es lo que dice prácticamente. Y como se dan cuenta, pues al menos con estos datos la mayoría tiende a 1, o sea que hay un buen comportamiento. Bueno, prende. Ya no cambió. Gracias. Y bueno, este es el gráfico que se obtuvo de este estudio prácticamente. Aquí tenemos pues las diferentes especies, lo vuelvo a decir, protones porque es como que el mejor entendido ya por EPOS-LHC, así que por eso se está trabajando con protón. Y bueno, en la cuestión de Monte Carlo, pues aquí están la especie de partícula acorde a qué parámetro de impacto se ajustó mucho mejor. Y bueno, pues aquí pues la interpretación física es que los resultados sugieren que pues con diferentes configuraciones de EPOS-LHC pues sí se puede reproducir pues específicamente la extrañeza de las partículas, pero con diferentes configuraciones. En el caso de las partículas chi y omega, pues son más sensibles a la densidad del sistema, eso se puede observar, por eso se tuvo que utilizar la función Fusion On, y se replican mejor las observaciones experimentales, especialmente cuando hay alta multiplicidad.
Y bueno, aquí pues está la transición desde minimum bias hasta intervalos más centrales. Y pues eso está asociado con un incremento en la multiplicidad y la densidad del sistema, afectando por ende la producción de tanto partículas extrañas como multiextrañas. Y bueno, tal vez se preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con rayos cósmicos? Porque si se dan cuenta, eso es colisionador. Como lo mencionamos anteriormente, sí se puede relacionar colisionador con rayos cósmicos en ciertos rangos de energía. Ahora, en este diagrama prácticamente pues expresa esa idea. QGP, bueno, la señal de extrañeza antes solamente era asociada con QGP. Bueno, está asociada con QGP, pero para colisiones, pues de mucha energía. Y la propuesta que nosotros estamos trabajando es, si ese aumento de extrañeza da esa producción de muones, ¿podrá pasar en la atmósfera? ¿Será posible que pase en rayos cósmicos? Y pues ese es el punto que nosotros estamos abordando. Hemos trabajado con dos versiones de Corsica para abordar este tema. Tanto la versión previa, que es la 7.75, y la versión más actual, que casualmente salió este año. Y bueno, las dos las hemos trabajado de manera diferente, porque cabe destacar que para esta versión no teníamos las actualizaciones que ahora ya tenemos. Y aquí teníamos que trabajar las simulaciones de manera muy diferente. Aquí teníamos que hacer diferentes cortes para saber si había eventos candidatos a QGP. Y bueno, aquí utilizamos dos generadores, EPOS LHC y QGC Jet 204. Si se dan cuenta, lo venimos trabajando bastante. Ahora, ¿cuáles son las características que también se pidieron? Se pide un modelo de baja energía, que en este caso fue Geisha. La geometría del detector pues tiene que ser horizontal. Y para fines prácticos, porque como ya lo mencionó también el doctor Arturo, el tiempo de cómputo es exhaustivo en estas simulaciones. Se lleva demasiado. Hicimos un thinning, es decir, un corte. Quitamos todas las partículas que pues tuvieran energías menor a 10 GeV. Las quitamos. Con este programa se simularon 1200 chubascos, 600 para la primera interacción, 600 para el nivel de observación, tanto para EPOS LHC como para QGC-Jet. Y cabe destacar, Corsica tiene pues varios detallitos. Primero que tenemos que fijar una altura. Y nosotros trabajamos con tres diferentes alturas, 12, 24 y 36 kilómetros. 12 kilómetros pues no es una altura muy posible, no es muy probable que pase un rayo a 12 que sea la primera interacción a 12 kilómetros. Pero pues aquí es cuando se tiene una menor atenuación por parte de la atmósfera, claramente. Se van a registrar más eventos, por lo mismo. 24 kilómetros es como una altura promedio para que surja la primera interacción entre el rayo cósmico primario y la atmósfera. Y pues la composición puede ser carbono o neón. 36 kilómetros ya representa una altura pues muy alta para que se dé esa primera interacción. A partir de ello, ¿qué empezamos a trabajar? Pues la composición. ¿Qué es lo que tenía ese rayo? Lo empezamos a obtener, aquí lo tenemos. Esto es para primera interacción, sí. Para primera interacción. Este es EPOS LHC con 12 kilómetros, 24 y 36 kilómetros. Como se puede dar cuenta, donde hay una mayor producción de partículas es a 12 kilómetros, que pues es lo esperado, porque no hay tanto proceso de atenuación, no suceden tantos procesos a lo largo de cuando viajan las partículas. 24 kilómetros pues es, digamos que una altura normal, considerable para rayos cósmicos, y 33 y 36 pues es muy alta ya. Lo mismo sucedió en el caso para QGC-Jet, como se pueden dar cuenta, pero aquí tenemos otra producción diferente, aquí tenemos electrones. Para EPOS LHC prácticamente todo era muones y núcleos pesados. Y lo mismo sucedía. Se dan cuenta que va disminuyendo, pues, digamos que la distribución de partículas conforme la altura va siendo mayor, que pues eso es esperado. También trabajamos... No cambia. Gracias.
También hicimos algunos gráficos, en este caso de pues, las componentes angulares, tanto para primera interacción como nivel de observación. Aquí cabe destacar algo, el programa de Corsica solamente te da la información a nivel observacional. Es decir, aquí el trabajo, que fue más cuestión de programación, fue comunicarnos con los creadores de Corsica y pues pedirles orientación porque a nosotros nos interesaba estudiar la primera interacción. Cuando el rayo toca con la atmósfera. Eso es lo que a nosotros también nos interesaba. Así que pues ahí nos tuvimos, fue mucho tiempo de cómputo, pero obtuvimos resultados, eso es lo que importa. Y bueno, aquí tenemos, cuando tenemos la primera interacción, aquí ya fue cuando lo logramos, si se dan cuenta tenemos una producción enorme de partículas. En ese punto tenemos de todo, y tenemos partículas con extrañeza, tenemos de todo, y muones. ¿Y qué pasa a nivel observacional? Cuando llegamos a nivel observacional, todos son muones. Es decir, el detector solo registra muones, pero en la parte de arriba tenemos muchísimas especies. Y bueno, como esta versión del simulador no contaba con procesos que tuvieran o se contemplaba un QGP, pues teníamos que hacer consideraciones. Teníamos que ir discriminando poco a poco los eventos. Y aquí lo tenemos tanto para primera interacción como para nivel observacional. Se hacen algunos cortes en la multiplicidad, un ajuste de Fourier. Y al final tenemos que de la primera interacción solo 28 eventos pues son candidatos a ser provenientes de QGP y a nivel observacional pues es mucho menor, 12. Cabe destacar que aquí utilizamos una altura de 12 kilómetros, utilizamos esas simulaciones, es decir, no hay tantos procesos de atenuación. Si utilizáramos las de 24 o de 36, claramente va a ser menor. Se reduce bastante. Ahora, pues, ¿cuáles son los puntos principales aquí que tenemos a partir de este estudio? Uno, pues los eventos simulados a 12, 24 y 36, claramente en donde es mejor la detección de una señal de QGP a 12 kilómetros porque hay menores procesos. Las señales a 12 kilómetros, el exceso de muones es más significativo entre 50 y 300 metros. En este caso pues, del core. Y pues ese exceso es atribuible a la creación de QGP por las consideraciones que se hicieron antes. Cabe destacar que aquí viene una situación, experimentalmente esa detección es muy limitada. La resolución, principalmente por la resolución y el espacio de los detectores. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de este trabajo? Pues que la formación de QGP en eventos reales es extremadamente rara, menor al 0.021%. Son procesos difíciles de detectar, puesto que, por ejemplo, a 24 y 36 kilómetros la señal de QGP desaparece, porque atraviesa muchas distancias, hay interacciones secundarias, o sea, la señal desaparece. Y bueno, esto es uno de lo que estamos trabajando. Y bueno, actualmente también estamos trabajando, nos estamos enfocando bastante en que es la última versión de Corsica, la 7.8. ¿Y por qué es tan importante esta versión? Casualmente se estrenó hace unos meses. Porque incluye modelos nuevos, EPOS LHCR y QGIS-Jet 3. ¿Y qué es lo que tiene de maravilloso este EPOS LHCR? Que incluye hidro y core corona, es decir, ya simula un medio en el rayo cósmico, o sea, ya está simulando un medio, ya nos está evitando hacer todas las consideraciones anteriores. Algo súper bonito. Utilizamos un generador de baja energía, que ese de por sí nos lo pide por default Corsica, en este caso es URQMD. Geometría horizontal, seguimos con lo mismo, y pues para estas presentaciones se simularon 100 chubascos, energías de 10 a la 16, o sea, una energía bajita para rayos cósmicos. Y pues a partir de ello se están haciendo los primeros análisis, que es cuando tenemos hidro y core corona, sin hidro, core corona y QGIS-Jet por sí solo. Y pues sí se está viendo que hay un aumento en el número de partículas producidas, lo cual es muy bueno para nosotros porque, pues como queremos entender qué pasa, pues esto ya nos está ayudando bastante. Y bueno, actualmente este es el estatus del trabajo. Cabe destacar que
sí es mucho tiempo de cómputo. Al menos una de estas simulaciones se está llevando 1 mes y medio. Sí, o sea, es demasiado tiempo de cómputo, por eso es lento el progreso que se lleva. Pero pues estamos trabajando en ello, esperamos ya tener resultados pues a finales de este semestre, esperamos. Y bueno, aquí vienen las conclusiones prácticamente, que pues sí es posible hacer una detección de QGP, si es posible. Al menos en este caso, EPOS LHC y QGCjet sí han mostrado algunas diferencias en la parte de los ángulos azimutal y la pseudorrapidez de los pares de partículas, y muestra al menos el EPOS LHC, que es lo que nos interesa, un efecto de colectividad, sugiriendo que sí puede haber firmas de QGP. Las simulaciones en la cuestión de Córsica con la versión previa en EPOS LHC, pues hay un número de muones producidos en la primera interacción, hay un número alto, pero en el caso de 12 kilómetros, a 12 kilómetros del nivel de observación, potencialmente atribuible a QGP. En el caso de la última versión de Córsica, pues quisiéramos ahorita, pero todavía no, estamos en proceso, estamos trabajando en ello, y pues esperamos encontrar algo bueno ahorita con estos nuevos modelos que ya está proponiendo Córsica. Pues eso es todo. Muchas gracias, Irandeni. ¿Tenemos alguna pregunta? Por acá, ya. Hola, Yandini. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es un tema muy interesante. Tengo una pregunta acerca de lo que mencionas aquí al final de tus conclusiones. ¿Cuáles son los rangos de energía que consideras para las partículas principales, las que llegan a la atmósfera? Estamos desde 10 a la 16 electronvolts hasta 3 por 10 a la 18 electronvolts. 10 a la 18 electronvolts. Ok. O sea, se está cubriendo todo ese rango, el rango que justamente viene aquí. Este es el que se está cubriendo. Sí. Y todos estos resultados los estás comparando con el artículo de la RON 2, ¿verdad? De los datos de Alice de la RON 2. Sí, porque en la RON 2 se presentó solamente EPOS LHC y QGCjet 203, 204. Y ahorita, pues, la diferencia aquí es que ya tenemos un modelo donde ya se está incluyendo la parte de un medio, que es el agro y el corcorona. Ya. Me imagino que con este segundo modelo está tardando mucho más el tiempo de procesamiento, ¿cierto? No, de hecho, es una de las eficiencias que tuvieron los de Córsica, es que es el mismo tiempo de cómputo. Ah, es el mismo. Okay, sí, es el mismo de tiempo, o sea, es una maravilla. Pero igual es muy tardado. Sí, sí, me imagino. Otra pregunta, ¿sabes cómo está el estado actual del procesamiento y reconstrucción de datos cósmicos de la RON 3? La última vez que yo pregunté, en este momento ya están pasados los datos a Usquare, pero la situación es que no ha habido nadie que se sienta a decir, voy a analizarlos. Nadie ha habido. Esperemos tener tiempo y hacer eso. Esperamos tener tiempo. Sí, sería un buen trabajo, ¿no? También realizarlo. Sí, pero también hay algunas situaciones que pues hay que crear las herramientas desde cero. Sí, claro. O sea, hay que dedicarle bastante tiempo a eso. Muchas gracias, señor Nuri. Gracias. Muchas gracias, me pareció muy interesante. Yo tenía una duda más bien técnica. Nos mencionabas durante toda la presentación que a nivel de cómputo se requiere pues bastante tiempo. ¿Se utilizan máquinas especiales para llevar a cabo estas simulaciones o se utiliza, por ejemplo, el laboratorio de supercómputo? Actualmente ya se están utilizando los dos, por cuestiones de tiempo, pero de por sí supercómputo sí se tarda, si aquí se tarda 1 mes y medio, supercómputo se debe tardar como 1 semana. Ok. Entonces sí es algo. Sí. Muy bien, solo era eso, gracias. Hola, muchas gracias por la plática. Mi duda sería, ¿cómo se manejan la incertidumbre sistemática para la reconstrucción de la trayectoria de los muones? Ah, caray. Ah, caray, eso no la pensé. ¿Cómo se reconstruye? Ajá, ¿cómo se maneja la incertidumbre? Bueno, al principio mencionaste que había una incertidumbre sistemática de las partículas. Sí, la sistemática viene de la parte de los detectores. La estadística es por parte de los datos, bueno, en este caso de los eventos. Usualmente, pues que cuando ya la producimos ya está todo, bueno, en root ya está todo como que la clase hecha. A no ser que quieras la... Sí. Tengo entendido que es la corrección de errores en los detectores. Sí, en la sistemática. Principalmente la TPC.
parte de la simulación, la cantidad de De eventos. producidos De la la área estadística. 2. Ujú. Ok. Es que son las dos. Estadísticos son los eventos y la sistemática viene del detector. Ok. Hola, gracias. Mi pregunta va en meses pasados, en julio tuvimos las colisiones de iones ligeros, Ujú. en las cuales tenemos oxígeno. Sí. Entonces, sabemos que el rayo cósmico impacta con la atmósfera, en donde tenemos oxígeno. Entonces, bueno, en Hyperloop ya tenemos el PAS 3 de oxígeno, ya tiene una buena reconstrucción. No sé si te habrás dado algún paseo por ahí o cómo crees que te van a servir estos datos o te sirven o no te sirven. En un principio sí nos pueden servir. ¿Por qué? Porque hay una relación entre las partes de colisionador con rayos cósmicos. Aquí la situación es nada más el rango de energía que se haya manejado para esas colisiones. De hecho, aquí está la relación. Está en el backup. Creo que fueron a 5.36. Puede y sí, porque creo que está alrededor de 5 o 7 para heavy ions. Aquí está. Aquí se ve la relación, aquí se puede comparar prácticamente lo que es rayos cósmicos con el LHC, al menos en cuestión iones pesados. O sea, nada más se tendría que hacer el cálculo en este caso para oxígeno para saber a partir de qué energías ya podemos comparar con oxígeno. Bueno, y también hay Monte Carlo ya Pues disponible. Estaría bueno checar, pero tendríamos que hacer este cálculo para saber a partir de qué rango. Por ejemplo, aquí para el LHC con plomo es a partir de 5.02 TB. Teníamos que hacer el cálculo para oxígeno. Gracias. Hola, Grandini. Hola. Tengo un par de preguntas. La primera, tú hablaste de simulaciones de Monte Carlo, ¿no? Ujú. Y también hablaste de una toma de datos. ¿Cuál es la ventana de tiempo en el detector para definir un evento? Porque tú dijiste que en un evento hubo hasta 264 Sí, mones, ¿no? En la TPC, ¿no? sí. Entonces también la segunda pregunta es, ¿cómo calibraron la TPC para rayos cósmicos? Ese dato, mira, no te lo voy a inventar. Ese no me lo sé cómo hicieron la calibración. Yo tengo entendido que hacen esto. A ver, creo que lo traigo aquí también. O sea, porque se toma como que dos pads, o sea, como dos señales. Creo que aquí la traigo. Así. O sea, la TPC hace la reconstrucción tomando dos tracks, el up y el down. O sea, así hacen la reconstrucción de cósmicos. Porque si te das cuenta es muy diferente a colisión porque es entra y sale. Como lo está diciendo, la técnica para reconstruir los cósmicos en la TPC es muy diferente Sí. a la técnica de eventos de colisión. Ujú. Son muy diferentes los métodos de reconstrucción. Este trabajo lo hizo el doctor Mario Rodríguez, de trabajo, pero fue crear el programa de reconstrucción de eventos que son su geometría es muy diferente de la que tenemos cuando se tiene la colisión de dos fases de partículas que se van así y producen un montón de partículas. Pero como detector, la TTC detecta la partícula que pasa por ahí. Es la misma calibración. Mismo se usan los mismos métodos de calibración en la TPC para detectar cósmicos o detectar eventos de colisión, porque la TPC detecta partículas. Es muy diferente, son los procesos de construcción. Gracias, doctor. ¿Y lo del tiempo? ¿Cómo defines un evento? O sea, si llegan dos rayos cósmicos al mismo tiempo, ¿cómo sabes que son dos y no uno solo de 264 partículas? Pues te preguntaba, ¿cuál es la ventana de tiempo? ¿O cómo lo definen ustedes un evento?
a nivel de detector, ¿no? Sí. La ventana de tiempo la desconozco de la TPC, pero sé que eso ya es después porque, bueno, se hace claramente las reconstrucciones de todos los rayos. Y se puede estudiar, si no mal entiendo, de formas angulares, ¿no? Para hacer las distinciones entre los eventos. Ujú. Sí, sí, sí. El experimento Alice eh, empieza a detectar y almacenar la información de las partículas que el trigger dice, reconstruye, guarda esta información. ¿Sí? Y al programa de reconstrucción no le interesa si son datos reales o son datos de simulación. O sea, y eso lo hace en un tiempo muy corto. Sean datos reales o datos de simulación. Lo que tarda, lo que está comentando Irandeni, es de lo tardado del cómputo, es que el programa de simulación tarda mucho tiempo en generar los eventos y también tarda mucho tiempo en propagar la cascada de partículas, estos 12 kilómetros, 24 kilómetros a través de la atmósfera y llegar a la Tierra. Ese es lo tardado. Pero ya que llega al detector, la reconstrucción es muy, muy rápida. No sé si esa era la pregunta. ¿Algún comentario? ¿Sí o no? Bueno, creo que por acá había otra pregunta. Muchas gracias por la presentación. Y tengo dos preguntas. Sí. Una de ellas es que comentas que se tiene una multiplicidad de 276 gnomones que llegan al detector. Sí. Pero mi pregunta va en que si se detectan directamente bien estos 276 en el detector, Sí. o no, o aquí solo golpean algunos y los que no golpean en el detector como que extrapolan y dicen, entonces. No, o sea, sí tienen que estar en el detector. O sea, los 276 están registrados completamente. Sí, hay una imagen, pero como no la traigo aquí, estaba en mi laptop, pero hay una imagen en el paper. De hecho, en los dos papers está esa imagen. Es que no es la mía. En los dos papers está el experimento Alice y todos los rayos cósmicos pasando a la vez. Ahí está la reconstrucción. Pero entonces, estos no se extienden tanto. No, o sea, la extensión sucede en la primera interacción. Ahí es donde sale todo el chubasco. Pero a alturas ya de donde está Alice, ¿cuántos metros son? Como 279 a nivel del mar. Ya es mínima la diferencia. Se puede ejemplificar muy rápido si pensamos en un choque de un tráiler contra un auto pequeño en la carretera. Si choca el tráiler contra un auto que viene enfrente, y se da el choque, va a haber una aparición de las partes del coche pequeño en todas direcciones, ¿verdad? Y como es muy energético el tráiler, se va a llevar de frente un montón de partículas en esta dirección, ¿sí? Esas partículas es lo que creemos que es lo que estamos viendo. Se da, el chubasco se extiende mucho en todas direcciones, pero lleva la dirección del primario, del rayo cósmico primario. Y creemos que es lo que estamos viendo. Es la explicación que no implica física nueva. Exacto. Aunque tal vez lo vas a comentar o viene en las referencias, hay
artículos Sí. escritos por teóricos que dicen que lo que estamos viendo es algo nuevo completamente. Entre las propuestas es la aparición de strangelets, partículas que compuestas únicamente por el quark S Sí. de Strange, Ujú. se llaman strangelets, Sí. y que al interactuar con la materia producen lo mismo que estamos viendo. Sí. Pero eso son propuestas teóricas. Ujú. Otra pregunta. Ok. Todavía tienes otra pregunta, ¿verdad? Sí, eran 2. Muchas gracias por la analogía, muy buena. Entonces, obtuvieron creo que 5 multiplicidades grandes. 5 Ajá, eventos por ahí. con altas Ajá. multiplicidades. Entonces, aquí la que tuvo mayor multiplicidad, ¿sí necesariamente tuvo mayor energía al inicio? Pues ¿O sí no se cree eso. necesariamente? O sea, se está considerando eso. O sea, que el rayo primario era más energético. Ok, ok. Eso se está Muchas considerando. gracias. Hola, gracias por la plática. Mi duda es si hay como características en cuanto al tiempo, digamos, en el día o la noche, para tomar mejores mediciones, o si influye en la cantidad de rayos cósmicos que llegan, porque pues entiendo que pues no es lo mismo que el rayo cósmico, si viene de muy lejos o fuera del sistema solar, pues tenga que pasar como enfrente del Sol, o si es de noche, pues ya no tendría que pasar enfrente. Es que como lo mencionamos al principio, las fuentes no las conocemos. O sea, nos damos una idea de dónde pueden venir, de pulsares, cosas así, o sea, pero no sabemos estrictamente de dónde provienen. Sí, o sea, está de más que sea de día o de noche porque puede venir de fuentes, o sea, extragalácticas, ¿sí? O sea, no sabemos bien de dónde es. Y, por ejemplo, de los datos que midieron experimentalmente, no hay ningún patrón, digamos, cuando se midieron multiplicidades grandes. Patrón, ¿a qué te refieres? ¿A qué No tipo sé, de que patrón? se midieron más durante el día o durante la noche, o sea, no hay ningún patrón ahí. No, pues es que en un principio no debería de haber algo que señale una diferencia entre día y noche. Porque como se mencionaba, al ser algo, una parte isotrópica, o sea, es aleatoria, pues todas las direcciones son igual de probables de que venga el rayo. Muchas gracias. Por acá atrás. Okay, Hay un montón. por allá. Hay muchas. La pregunta que hizo Sí, el compañero es muy interesante. sí. Porque sí existe una medición. Y creo que es a la que se refería, ¿cómo te llamas? Joel. A lo que se refería Joel, sí existe una medición de la variación día-noche. Ya. Sí. Y nosotros podríamos comparar, ver cuándo sucedió el evento y ver si fue en el día y la Día de noche. noche. Pero por la actividad solar que tenemos y por los estudios que se conocen previamente, el Sol produce en su gran mayoría, en promedio, rayos cósmicos con energías del orden de 10 a la 13, 10 a la 14 electronvolts. Y nosotros estamos detectando, creemos que estamos detectando eventos de rayos cósmicos primarios mucho más energéticos. Sí. Por eso Irandini pone mucho énfasis en saber si fue protón o si fue fierro. ¿Sí? Otros estudios dicen que si es protón, quiere decir que los rayos cósmicos vienen de una fuente galáctica. ¿Sí? Y si creemos que también sucede, estamos detectando cósmicos galácticos, lo más probable es que sean de fierro. Sí. Como lo dicen las gráficas que mostró Irán Denis. Sí. Sí, ya me callo, ahora sí. No se preocupe. Este trabajo es el primer paper, el segundo paper ha sido muy mencionado en el CERN y tiene referencias bastante buenas porque es el único experimento de colisionadores que está viendo al cielo con esta alta precisión. ¿Sí? Y nada más como comentario, y Irán Denis es muy modesta, doctor Mario Rodríguez también, yo no tanto. En el reporte del director científico del CERN, el reporte que se hace cada año, al inicio del año,
este señor, el director científico del CERN, puso 3 resultados como los más importantes del último año, ¿sí? Y entre ellos fue este trabajo del artículo de Cósmicos, del cual nos sentimos muy orgullosos porque es un trabajo hecho en Puebla. Sí. Entonces, eso. Ahora sí. Gracias por la charla. Yo tengo una duda un poco más técnica sobre la programación. O sea, ¿cómo es el programa principal que dices que tiene actualizaciones recientes? O sea, ¿cómo es el tipo de la programación? ¿A qué otro tipo de software se parece? En un principio, Corsica está hecho en Fortran, en un principio. Y pues la programación, pues, se puede decir que es un poquito quisquillosa, porque hay que considerar muchos parámetros. En este caso, al menos en el trabajo que se hizo con la versión previa de Corsica, la parte más complicada fue de que este simulador te daba todos los datos a nivel observacional, a donde ponemos nuestro detector. La situación era que nosotros nos estábamos interesando por qué es lo que pasa en la primera interacción, qué pasa en la atmósfera. ¿Sí? Por suerte, uno de los creadores de este programa sí nos respondía a nuestras preguntas, eso es de mucha suerte. Y él nos comentaba que sí se puede estudiar esas interacciones, pero no había las herramientas y pues uno lo tenía que hacer todo, prácticamente. Simplemente me dijo, hay un cambio en el nivel, se pones 1 o 0. 0, nivel observacional, 1, primera interacción. Y de ahí en fuera, por ejemplo, el lenguaje es un poquito diferente, o sea, como que, o sea, es práctica, te digo, es prácticamente Fortran. Y la situación, al menos con este programa que se presenta también, es que los archivos de salida son en un formato completamente diferente, un formato que se le llama ASCII. Así que después de hacer toda la programación, pues también nos tuvimos que pelear un ratito para saber leer bien los archivos. Pero prácticamente es eso, o sea, la programación no es complicada. Bueno, al principio sí, pero ya después le agarras la onda y ya no. Pero sí. Entonces eso responde la pregunta. ¿Cómo se llama? Es Tanguy, Tangay, Piero Tangay, ajá, es él. ¿Dónde? Es que no sé cómo se pronuncia, ¿es Tangay o Tanguy? Tanguy, es Piero Tanguy, creo que, no sé, ellos, bueno, creo que, no sé si estaba en Cascada o algo así, pero ellos son los creadores. Y él sí responde, él sí responde. Sí. Sí. Sí, de hecho, esa es nuestra idea, es nuestro siguiente, bueno, es el siguiente paso. Nosotros ya tenemos, digamos que, un sistema, un código que te hace la discriminación de eventos para obtener eventos candidatos a QGP. Y pues como la nueva versión ya tiene ese sistema instalado, ya no tenemos que hacer todos esos cortes y esas consideraciones. Nuestra idea es calibrar nuestro código ya con la nueva versión, ya que, porque esa versión ya contempla toda esa parte que nosotros tenemos que estar haciendo consideraciones. Sí. ¿A qué? Sí.
No, es que son las consideraciones. Cada que se actualiza una nueva versión, pues implementa nuevos parámetros. En este caso, EPOS LHCR, que es la versión más actual que tenemos en comparación a EPOS LHC, ya está contemplando la física que actualmente se está midiendo en el LHC y la que se espera para la siguiente ronda. Sí, 74. No, 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 no. Ah, no, pero es que no difiere, es el mismo EPOS. Sí. Pues es que EPOS sigue siendo el mismo. Hasta la versión 7.75 era el mismo EPOS. O sea, la diferencia puede ser ahí en Corsica, tal vez no la implementó en esa versión, pero usualmente siempre está implementado EPOS. A ver, repíteme la pregunta. ¿Cómo? O sea, a ver, o sea, las simulaciones que se hicieron también se propagaron hacia, pues, el detector. O sea, porque se utilizó Corsica. Corsica es para chubascos. De rayos. Exacto. Es que fueron detectados. O sea, no, ahí no simula, o sea, sí se hicieron para entender los datos experimentales, pero Alice en sí tomó los datos. Pues es que yo creo que iba de gustos. Iba de gustos. Sí. Creo que cada vez las preguntas son más. Sí. Pero nada más para comparar, tomen en cuenta que esto es, estoy hablando frente a los estudiantes del área de partículas. Voy a decir, seguramente, en el LHC se hace partículas Uh -huh. y en el centro de masa, es la suma de ambas. El bit 1 más el bit 2. Uh -huh. Sí. El centro de masa se ve así. Yo pongo en el centro y veo que una partícula viene en esa dirección y otra partícula viene en esa dirección. Eso es el centro de masa. Uh -huh. En rayos cósmicos, lo que uno tiene es que viene un rayo cósmico que impacta a un blanco fijo. Uh -huh. Se llama fixed target. Sí. Pero en el centro de masa es igual, como si tuviéramos una partícula que viene de esta dirección, y eso hace que la energía en el centro de masa sean comparables. Sí. Ayer estamos hablando de energías del orden de 10 a la 21, 10 a la 20 electronvolts. En el LHC estamos hablando de energías de 10 a la 12. Sí. 10 a la 14. Uh -huh. ¿Cuánto es? En potencias de electronvolts. ¿Cuánto es eso? Un G es 10 a la... Un G es 10 a la 12. Sí. Un G es 10 a la... Sí. 15. Se reduce mucho y ahí son comparables. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la riqueza? Pues son comparables. Sí. La diferencia es que en el sí. No. Sí.
Mm. Pues obviamente en el experimento, en el HC vas a tener mucha mayor posibilidad Sí, de saber más. sí. La incertidumbre en la física es muy grande, Ujú. muy grandes los errores, Sí, muy grandes por el experimento mismo. Bueno, tenemos para hacer. como lo que hace. 2, 3, 4. Ah, en la RUN 1 sí era cuando estaba apagado la parte de colisionador, o sea, era puramente rayos cósmicos. Tengo entendido que en algún momento sí hicieron la toma de colisión con rayos cósmicos y es una imagen muy bonita, es una imagen muy bonita. Pero sí, o sea, usualmente como que se van turnando. O sea, si hay una situación, por ejemplo, cuando, si no mal recuerdo, fue el año pasado, hace 2 años, que tuvo una falla el LHC, todo lo que se estaba tomando era cósmicos. Sí. No, arriba. Sí, o sea, está la superficie, están 28 metros de piedra que funcionan como un absorber y luego ya está listo. Ah, o sea, porque era lo que se mencionaba, que para que un rayo cósmico sea detectado por ALICE tiene que tener una energía de, creo que mínima de 16 GeV, para que pueda pasar toda la piedra y ser detectada por ALICE. Esa energía en la superficie. De ese estudio no conozco apenas uno que eran muones extragalácticos que creo que los tomaron de manera horizontal. Horizontales a los detectores, no desde arriba, horizontales. Sí. Ujú. Sí. Es muy bajita. Sí. Sí. Chiquito. Sí. Creo que sí, está CRIM, que son globos de pues, altitudes, y está un experimento espacial que es el AMC, AMS. Son los dos experimentos, pero esa es una medición directa. Lo que hacemos en ALICE, por ejemplo, Pieroyer o Hawk, son mediciones indirectas, porque no medimos directamente lo que viene, sino el chubasco, o sea, ya lo que se generó con la interacción de la atmósfera. Ujú. Sí. No. El rompecabezas prácticamente dice que los experimentos, y es, por ejemplo, el primero que lo reportó así ya bien fue Pierre Oyer. Él dijo, yo tengo en datos experimentales un mayor número de partículas que la que me muestran los simuladores. ¿Sí? Eso es prácticamente en lo que consiste el rompecabezas del muón. Adrónicas. No, o sea, son adrónicas en su mayoría. En la mayoría tú puedes decidir qué vas a colisionar. Sí, pero son generadores de interacción adrónica. O sea, la parte primordial son hadrones.
Es que pueden ser muchos parámetros. Como se mencionaba, los teóricos han propuesto demasiadas, pues digamos que variantes propuestas que pueden suceder en la atmósfera para que haya ese exceso de muones. Como lo decía el profe Arturo, uno de ellos puede ser que haya un pequeño contenido de extrañeza, que es la parte que también estamos abordando, y que pues ese contenido de extrañeza, pues como es una señal de QGP, puede haber creación de QGP en la atmósfera. O sea, pero hay muchas variantes. Otra era la supresión de la parte de la creación de piones y hacer algunas modificaciones en multiplicidades, cross sections, y pues eso ya. Así, o sea, hay muchas vertientes, hay muchas propuestas para abordar este problema. Y extrañeza, sí. Estamos apostando por esa idea. Gracias. Ujú. Sí, sí. Ah, sí. Pues es que el Edgo ya viene como por default de que hay un medio. El core corona es la forma en la que se va a dar la simulación. Sí, eso es prácticamente la diferencia. O sea, como que uno complementa al otro para que haya ese aumento de muones. El core corona es la forma en la que se va a dar la simulación, bueno, la colisión entre pues, el rayo y las partículas de la atmósfera. Y el Edgo ya viene por default, que es la creación de un medio. Ay, voy para atrás. Aquí se ve. Por ejemplo, esta es con Hydro y con Core Corona. Y hay un mayor, mira, al menos el número de mones sí es más alto. Hay una mayor multiplicidad, desde aquí ya se empieza a ver. Está en el rango de 400 a 450, a diferencia de que cuando quitamos el Hydro y el Core Corona, así como si fuera EPOS LHC normal, pues está del rango de 300 a 360, y para QGC Jet, pues se comporta muy similar al EPOS. Sí, pero eso sí nos da el medio y la forma en la que se están colisionando. Sí, como estamos abordando pues esa propuesta de que haya extrañeza y por ende una formación de QGP, pues sí nos estamos enfocando mucho aquí en que tenga ladro y core corona. Por eso estamos centrados ya en pues digamos que en este nuevo simulador. Sí. ¿Cómo? Pues es más que nada una señal. O sea, lo que nosotros estamos considerando es que la extrañeza ya en colisiones pues, de alta energía, de iones pesados, ya es una señal de QGP. ¿Sí? Es una señal. Y por ende eso nosotros lo estamos utilizando como hipótesis. O sea, el que haya partículas con extrañeza en la atmósfera puede ser también una señal de QGP, o sea, que también se forme ahí. O sea, esa es nuestra hipótesis. Ya con los resultados sabremos si se cumple o no la hipótesis. Ujú. Sí, sí, porque de hecho para la RON 1, o sea, sí se tenía acorde, pero por ejemplo, el que se utilizó para hacer pues las trayectorias, o sea, el tracking, fue la TPC. Y los triggers que se utilizaron fue TOF, SPD y acorde. O sea, no fue solo acorde, se utilizó todo, sí, porque acorde pues estaba en la parte de arriba de Alice, pero quien hace pues el tracking es la TPC, el detector principal. Así que sí, y pues todavía tiene a TOF, no sé si para la Alice 3 sí va a seguir TOF, ¿no? Y SPD igual, pues es el central, así que, pues sí. Uh-huh.
Gracias. En el nuevo Corsica ya se toma en cuenta el aire. No se sabe si habrá una actualización de la roca. No, eso, pues, eso sí, eso ya es más por tu código. O sea, cómo trates los datos después de eso. Entonces, en las versiones anteriores, donde no se consideraba el aire, supongo que también 4 para considerar el aire. Sí, de hecho aquí, por ejemplo, para la RON 1 se utilizó el Jan 3, porque ese era el que estaba. Con ese se hizo la propagación. Ujú. ¿Por qué no estaba funcionando acorde? ¿Cómo? ¿Por qué no funciona acorde? ¿Funcionando? Para la RON 1 sí se ocupó. No para la. Ah, pues ya no está, ya lo desmantelaron, ¿no? Ujú, ya no está. Sí, está desmantelado. Ujú. Políticas. Políticas. Sí. Sí. Pero hay otro que sea de. Está. Antes estaba el AD, ¿no? Ajá. Es el FDD. Ujú. Ah, también. Ujú. Listo. No hay una pregunta. Tengo una. Mostrabas resultados de colisiones de UGP, ¿no? De procesos, no, de iones, donde me parece que dijiste algo de UGP. El caso es que, bueno, la gráfica, tenías unas gráficas donde decías, tesis. Ah, ¿pero cuáles? Ay, ¿pero cuáles? Tenemos esta, ajá, por ejemplo, es distisis. tomaste física, esto es colisiones, ¿no? Sí. De ALICE, de LHC, ¿no? Sí, los datos son de Alice, las simulaciones, pues esas ya son del grupo. Ok, y ¿entendí bien, entendí mal y esto es UGP o no? No tiene nada que ver con. No, aquí lo que nosotros hicimos como primer paso es ver la extrañeza en colisiones pequeñas. Ok. Sistemas pequeñitos. Entonces aquí, de estos datos, bueno, estas gráficas de colisiones, tú dices que tomas física, que quieres probar en procesos de rayos cósmicos, ¿no? Sí. Lo que no me quedó claro es que de aquí obtienes, me parece, extrañeza, pero ¿en qué momento la metes en el análisis de rayos cósmicos? Eso no me quedó claro. Bueno, es que ahorita estamos trabajando en eso, de hecho, estamos en eso porque las simulaciones siguen en marcha. Pero la hipótesis en un principio dice, o sea, pues sabíamos de antemano que extrañeza es una señal de QGP. ¿Sí? Y una de las propuestas, la que propone Ancordoqui en 2017, es, puede haber extrañeza y eso nos lleva, puede haber QGP. ¿Sí? O sea, él es teórico. Entonces nosotros estamos tomando esa parte para decir, ok, o sea, podemos tener un medio ahí formado. Y es por eso que también estábamos haciendo, pues queríamos saber, pues, qué partículas teníamos, ¿no? Entonces, ¿Qué tipo de especie? Extrañeza en tus eventos. Sí, porque de ahí va a haber un exceso de muones. Y eso es, tú dices que puede ser explicado por QGP. Exacto, que puede haber una formación. De hecho, por eso hicimos esta parte. Queríamos saber, pues, qué tipo de partículas teníamos en cada, pues, en las simulaciones. Y pues aquí se ve, aquí tenemos K0 short, lambdas, she's. O sea, tenemos, creo que aquí aún no había omegas, pero en otra simulación sí había una que otra omega. O sea, y pues esas ya tienen, pues, contienen el quark. Okay. Así que eso ya. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, por favor, agradecemos a Yandeli. Gracias. Gracias.